Así lo cuenta el hijo de Delia. Bienvenidos, soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia. Hoy es un programa especial. Salimos del estudio, salimos de la biblioteca, salimos del sitio donde siempre estamos con nuestro trabajo, para andar en la calle, porque es un programa especial, como se lo dije anteriormente. Vamos a hablar, hoy no le voy a hablar como historiador, que no soy historiador, por si acaso, ni como el cronista, ni como ese investigador exhaustivo, como el libro, no. Hoy le voy a hablar como una persona común y corriente, como un caropanero más, como una persona más que le gusta la historia, que lee, como quisiera que fuéramos la mayoría de las personas, como fuéramos todos, de verdad que fuera así. Que uno aprende de la historia y tiene raciocinio, usa su inteligencia para analizar lo que leyó. Y la gente me pregunta, porque tú dices muchas cosas allí en ese programa, en los programas donde tú hablas de la historia, ¿de dónde sacaste eso? Estás inventando mucho. Seguramente tú quieres cambiar la historia. No, no es así. La fuente, me preguntan por las fuentes. Las fuentes, no, tú tienes que decir qué fuente es, pero eso lo leí yo hace muchos años. De la edad que tengo, que no te voy a decir cuántos son, que estoy cumpliendo ahorita una cantidad que no quisiera, pero bueno, así es. Sí, estamos por mi cumpleaños. De hecho, este programa de hoy es un regalo de cumpleaños para mí, hacerlo de esta manera. Pero como te decía, que la fuente, no sé, he pasado toda mi vida leyendo, he pasado toda mi vida entre libros, recordando lo que he aprendido en el trajinar, caminando, los cuadernos, lo que vi, lo que no vi, todo eso, pues. Entonces, me preguntan por la fuente, no te la puedo decir, porque me tocó vivir, aunque no tengo 100 años ni 200 años, pero recuerdo de muy pequeño. ¿Por qué? Porque me tocó, por fortuna, digo que para mí no es una fortuna, ser nieto de Felipe Próspero Marín, que tiene mucha historia. Felipe Próspero Marín, que estuvo en Guasina, esos cuentos que yo le he hecho a alguna gente de Guasina, de lugares así, de cuando Medinangarita, los recuerdo por mi abuelo. Cuando te hablo del Carupanazo, algunas cosas del Carupanazo, que te digo, no, sí, porque llegó un contingente y allá el 4 de mayo del 62 y estaban ciertos personajes, ¿qué? Porque mi papá era uno de ellos, el soldado herido, el del Carupanazo, el famoso que aparece en la foto del libro de alguna parte. Ese es mi papá, sí, él estaba sirviendo en Puerto Cabello, en Maiquetía pues, en el batallón Simón Bolívar, y cuando aquel alzamiento del 4 de mayo en Carúpano, a él lo mandaron para acá. Es cuando yo titulo en mis publicaciones, ¿a quién se le ocurre mandar a un caropanero a combatir a sus paisanos? Este era mi papá. Cuando él llegó aquí, se encuentra, bueno, hubo una parada en Maturín. Cuando en las inmediaciones del aeropuerto de Carúpano, a la primera persona que se encontró fue su amigo de la infancia. Sí, al señor Ricardo Hernández. Sí, el de la índice, ese mismo. El de la palestra, de la palestra. Era su amigo. ¿Qué él iba a hacer? Vete. Más adelante se encontró un grupo de personas que, por cierto, de una familia, bueno, puedo decir, hace muchos años ya, pues, de la familia de Pachico Aguilera. Resulta que un carro que estaba por ahí mal parado tenía un fusil, y ellos muchachos agarraron un fusil y lo metieron en su casa. Y tuvieron por suerte que mi papá fue el que le tocó inspeccionar esa casa y encontró el fusil. Y gracias a Dios lo que hizo fue que, bueno, lo devolvió, lo fue para allá, qué sé yo. Mucha gente se rindió por allí, por el puente donde está la Capilla del Mangle. Ahí había gente. Mi papá, aunque había una orden, disparen a matar, ¿sí? Ayer mi papá no cumplió esa orden. ¿Cómo va a ser si su paisano? Si uno de los cabecillas de los que estaban en eso era su primo Antonio Silano. Antonio Silano era su primo. Era uno de ellos que estaba allí. Y grandes amigos de mi papá estaban comprometidos en lo del Carupanazo. Entonces, por eso te decía, son cosas que me contó mi papá, cosas que me contó mi abuelo. Una de las principales fuentes también que he tenido fue mi mamá, Delia. Mi mamá trabajó 40 años en Alta Costa.
Mi mamá fue una de las fundadoras, bueno, como personal del Tavera Costa cuando estaba en el muelle. El director era Tobías Balán, Rafael Tobías Balán. Imagínense, ¿cuántos cuentos no me echó mi mamá a mí de Tobías Balán? Aquellos cuentos que he echado, por ejemplo, también lo de Luis Mariano, que ya lo dije en un programa anterior. Fui testigo del día, de la noticia, que mi mamá llegó compungida a la casa porque se enteró del accidente en el cual falleció el profesor Jorge Ordogoiti, el profesor Ángel Marcano y Agustincito, hijo de Pedro Agustín Martínez, que era el bibliotecario del Tavera Costa, en ese accidente del año 76. Entonces, como te digo, muchas de las cosas que sabemos es porque lo aprendimos de la vivencia diaria, de lo que mi mamá me contaba. Como te dije una vez, desde pequeño yo sabía que la mamá de papá era María Violante Herrera. Mi mamá lo transmitió de cuando ella lo aprendió en la escuela. Y tantas cosas más que me contó Juan Márquez Albornoz, que me contó tanta gente. Yo fui amigo del profesor Limonchi, el profesor Ángel Félix Bianchi. Y eso es lo que uno ha perdido. ¿Qué fuente? Las fuentes están allí. Mía, vivencia, que te seguiré contando luego de este corte. Usted también ha tenido esa vivencia, ¿verdad? Claro que sí, es historia pura. Como dice mi hija, mi papá es pura historia. Ya venimos. Así lo cuenta el hijo de Delia. Así lo cuenta el hijo de Delia. Estamos de vuelta con su programa Así lo cuenta el hijo de Delia, donde les cuento lo que no es cuento, es historia. Y bueno, le te iba diciendo sobre nuestras fuentes, hablando de la historia general, de lo que todos debemos saber, lo que hemos vivido. Nuestra fuente ha sido la vida misma, el recuerdo. Fíjese, ¿qué es lo más pequeño que estabas de lo que te acuerdas? Me uso de razón, como dice uno. Yo recuerdo cosas de cuando tenía 3 años. ¿Sí? Que fíjate que los tengo en blanco y negro, pues parece como una película vieja, la novela vieja de televisión. Eran en blanco y negro, yo no me acuerdo así a colores. Será una locura, pero así es, será por la costumbre. Y tengo recuerdos de eso, pues entonces, como me preguntan esa es la fuente, vuelvo con lo mismo, las fuentes son esas. Fíjese, te voy a decir algunos ejemplos solamente. En Carúpano ha habido muchos periódicos. De hecho, hay un estudio que hizo el profesor Iván Gómez León, donde el periodismo en Carúpano del siglo XIX, donde hubo un poco de periódicos, tantos periódicos. Uno de esos tantos periódicos que hubo, no del XIX, pero sí del siglo XX, a comienzo del siglo XX, mitad por allí, era El Popular. Periódico El Popular, un periódico que, por cierto, yo tengo un ejemplar de eso que me quedó por allí, que yo le digo es el abuelo del periódico El Hijo de Delia. ¿Quién editaba ese periódico? El dueño de la imprenta era el señor Roque García, el viejo Roque García. Bueno, el de la imprenta era mi abuelo Félix Próspero Marín, por allá por los años 40, que se vino de La Guaira a atender la imprenta que había comprado su cuñado y por ahí se fue. Periódico, tengo un ejemplar de eso. Me ha tocado tener en mis manos artículos de años, como dice uno por ahí, el año de la pera, que he aprendido y pregunto, no me quedo con eso solamente. Oí una vez a mi abuelo decir que era descendiente de Manuel Plácido Maneiro y había cosas que escuchaba, yo me quedaba por allí hasta que atando cabos llegué, que es cierto. Manuel Plácido Maneiro, el proceso de la independencia que firmó en el acta que se hizo después del 5 de julio de 1811, le tocó representar a la provincia de Margarita. ¿Por qué? Porque mi abuelo me lo dijo. Y tanto, ya les hablé del carupanazo, les he hablado de cuando hubo aquel ciclón del año 72 por allí en Carúpano, porque yo me acuerdo de las láminas de zinc volando por el techo. Me acuerdo cuando se cayó el avión, un avión en Margarita, con el cerro La Caranta, y me tocó que un muchacho, un compañero de estudio de la Universidad de Santa María, era hermano de una de las muchachas que iba allí. Era un viaje de graduación del liceo y el avión chocó contra el cerro La Caranta, que por cierto allí esas personas, los abuelos, los padres de los muchachos demandaron a Aeropostal, le ganaron la demanda
y cada uno hizo lo que hizo con la plata, que por cierto había una tienda en Caracas muy famosa, que tiene un nombre que no lo voy a decir, pero que le pusieron el nombre de la muchacha que murió en el accidente. Y de hecho, la familia de mi amigo hicieron una quinta en el Cafetal y le pusieron como nombre a la quinta el nombre del cerro con el que chocó el avión en el que murió su hija. Cosas como esa, pues, que lo viví porque me lo contó la misma gente, porque estaba allí, yo estaba allí. Me ha tocado estar allí, me ha tocado ver acontecimientos. Por ejemplo, mi papá era amigo personal de Humberto Angrisano. A correr que llegó Humberto, ¿se acuerda? El que llaman creador el padre del carnaval. Humberto Angrisano era amigo de mi papá, se la pasaba metido en la casa. Humberto Angrisano, mi papá fue amigo de Pedro Julio Vázquez, fue amigo de Pachico Aguilera, fue amigo de tanta gente, de los cuales. Entonces, por eso, como les digo, la fuente. Y eso lo estamos hablando porque mucha gente, algunos compañeros que también se dedican, bueno, no que también, pero hacen pues, su cuestión de historia, que lo hacen muy bien. Y me dicen, acuérdate de la fuente, acuérdate de la fuente. Uno de ellos, el profesor José Rivera, amigo mío, la fuente. Pero hay una fuente que no te puedo decir, porque son cosas que he aprendido en toda mi vida, que le leí un libro. Ustedes han visto hoy porque estamos en la calle. Pero en mi biblioteca, que aparece en el fondo de todos los demás programas, pero eso, la cantidad de libros, ahí están todos, los leí alguna vez. Entonces, lo que te quiero decir es, cualquier persona puede hacerlo. No es que el hijo de él es un extraterrestre. Usted también puede, aprendiendo, guardando su memoria. Hay gente que no se dedica a eso, a lo mejor va guardando en su memoria otras cosas bueno, cada quien guarda lo que le gusta. Yo he ido guardando son acontecimientos de la historia. Me tocó, yo hice una lista por ahí de todo, una vez me di la tarea pues, de escribir una lista de todos los personajes famosos que había conocido en mi vida. Imagínense, de Prieto para acá, Prieto, Luis Herrera, Rafael Caldera, Luis Mariano Rivera, Rafael Montañero, amigo mío, mira, tanta gente. Entonces uno va guardando, va guardando. Entonces, como te digo, pues, la historia es bonita. Qué bello es la historia. Y a veces también tengo no vamos a decir molestia, no vamos a decir, esa buena inquietud, me suelo así, que a veces en las redes sociales, sobre todo en TikTok, yo quise a veces hago publicaciones, el hijo de Delia, de historia, de las calles de Carúpano, de acontecimientos, del nombre de una batalla, de las calles, y a veces tienen una cantidad de vistas, una más que otra, y una cantidad, una menos. Sin embargo, he visto publicaciones de que a veces sale una mujer, por ejemplo, solamente porque está viendo la pantalla y tiene no sé cuántas mil vistas, o porque está lavando los platos, o gente moviendo el trasero, qué sé yo, y eso tiene muchas vistas. Yo no voy a cambiar el estilo, siempre va a ser hablar de historia. Usted va a ver mis trabajos que todos son hablando de historia. Es que hasta cuando me ha tocado hablar, por ejemplo, promocionarle a un amigo su empresa, lo hago en base a la historia. Sí, en base a la historia, por algo. Cuando me tocó estudiar en la Universidad de Santa María, y por ejemplo, te voy a contar una anécdota, eso lo viví, nadie me lo contó. En el año 85, yo comencé a estudiar primer año. Oigan esto, en el año 85, comencé en la Universidad de Santa María, y cierta persona estaba terminando el primer año, muy conocida ella, esposa de un expresidente de la República. Ustedes sabrán de quién se trata. El nombre es un color. Bueno, que no es tan color, porque no es amarillo, azul y rojo, otro color más. Y ella estaba en primer año, o sea, terminando el año 85, estaba en primer año. Y cuando yo comienzo en el año 85 al 86, ya ella estaba en quinto año. ¿Cómo se explica eso? ¿Y quién fue el parido de la promoción? El propio presidente de la República. Ya ustedes se imaginan quién es. Que por ahí decían que no, que ni siquiera, que hasta el título era falso. Esa. No me tocó vivir, me tocó verla caminando por la universidad, porque sí iba, eso sí iba. ¿Pero qué? Fue a primer año y fue a quinto año. ¿Qué profesor le iba a rapar a ella? Nadie le iba a rapar. Lo vi ahí. Acontecimientos. Vi también acontecimientos el 27 de febrero de 1989. Mucha gente sabe de eso, lo que vio por televisión, lo que alguien le contó. Yo lo vi. Yo estaba allí, hay unas fotos emblemáticas del 27 de febrero de un Fiat Espacio, por ejemplo, un Fiat Espacio, que sale ahí por la avenida cerca del Estadio Simón Bolívar, donde está enterito y después sale quemado. Bueno, yo vi sale quemado, mejor dicho. Yo lo vi primero que estaba enterito y después estaba un tipo brincando encima y le estaba prendiendo candela. Yo vi eso
Y vi también un personaje también que murió allí, un personaje que después hasta una canción le sacaron, y lo que se hablaba de él no es una cosa muy bonita. Es el ejemplo, pues. Nadie me lo contó, nadie me lo contó. Historias de allí, de la Capilla del Mangle, de la calle Los Dominici. Yo he conocido, te puedo decir un día, las casas de Carúpano donde vivían ciertos personajes. Espero en un programa. Vamos a un corte y ya venimos con más. Así lo que te digo, Delia, por tu TV, televisión que está contigo. Así lo cuenta el hijo de Delia. Así lo cuenta el hijo de Delia. Aquí estamos otra vez. Esta es la parte final de su programa Así lo cuenta el hijo de Delia, donde le cuento lo que no es cuento, es historia, a través de tu TV, televisión que está contigo. Como siempre hacemos, que le muestro unos libros, pero esta vez no le voy a mostrar libros para un futuro hablar de ellos, sino le voy a mostrar algunas de las casas en las cuales tenemos conocimiento, una porque está en la placa, otra porque no la están. Por ejemplo, en esta casa vivió la poetisa Luis del Valle Silva, barcelonesa. Ella falleció en Caracas, pero vivió aquí en Carúpano, una gran poetisa con una obra hermosa. En esta otra que le voy a mostrar, allí vivieron los Dominici, ¿sí? Arimbe Dominici y sus hijos Pedro César y Santo Aníbal, sí, el del Hospital Santo Aníbal Dominici. En esta casa de la esquina de calle Independencia, cruce con calle Los Dominici, en ese tiempo era calle Maturín, era la casa de los Orsini, donde se quedaba el nieto de Napoleón Bonaparte, Carlos de León. En una de estas casas vivía un descendiente de José Jesús Martínez Mata, de Martínez Kramer, que están emparentados con mi mamá, y eso se lo cuento en otro programa y así otras, pues, que para eso tendré muchos más programas para mostrarles las calles de Carúpano y las casas, como por ejemplo, donde nació Tavera Costa, donde nació José Eusebio Acosta y otros tantos. Eso es historia, eso lo vivimos, eso lo pateamos, eso caminamos por ella. Conocimos lugares de Carúpano que ahorita vienen a la memoria, porque ¿quién iba a pensar? En aquel tiempo yo era un niño y yo no me imaginaba que algún día iba a hacer esto que estamos haciendo ahorita, pero fue guardando ahí en esa memoria, en ese disco duro, las cosas que estamos compartiendo con ustedes. Eso lo quiero hacer, con todo el gusto del mundo, compartir con ustedes todo eso, de los libros, y claro, de los libros la mayoría, pero una gran parte es de la vivencia diaria, lo que vimos, lo que pateamos, lo que conocimos, esas personas que tuvimos el gusto de darle la mano. Para mí, una de las personas más importantes, esta persona que marcó mi vida, de hecho, es el título de un libro que estoy escribiendo, que no sé cuándo lo voy a terminar. Yo estreché su mano. Fue cuando aquel día de los finales de mayo de 1978, cuando iba saliendo de una entrevista en Radio Carúpano, con una guayabera amarilla, Luis Beltrán Prieto y Figueroa, y yo le di la mano a un niño de 11 años, que venía con los periódicos que mi papá mandaba a comprar todos los domingos, del kiosco El Negro. ¿Quién se acuerda del negro que vendía periódicos frente al Banco de Venezuela, toda la esquina de calle Margarita con Independencia? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Usted se acuerda? Quien se acuerde, dígalo por ahí. Bueno, venía de comprar los periódicos y estaba saliendo el Libertad Prieto Figueroa, iba el profesor Pedro José Acosta, me acuerdo que William Mundaray era un niño y venían otras personas que ahorita no recuerdo. Fernando Gil Marcado también iba a ir, un muchacho. Y yo le di la mano a Luis Beltrán Prieto Figueroa, que yo siempre digo, la mano mía pequeñita, un niño de 11 años, yo quiero un firifiri, y eso parecía una mano de cambur, la mano de Prieto Figueroa. Yo le di la mano a ese señor. Son cosas que quedaron grabadas y vamos siempre admirando su obra, su pensamiento. Estoy de acuerdo en unas cosas que por ahí hay gente que habla de él, otras que no, por ahí vamos. Luis Beltrán Prieto Figueroa, joven empínate, ¿quién se acuerda de eso? Él estuvo presente cuando aquel puente, la llovizna, aquellos profesores, maestros, en aquel parque del Estado Bolívar, que fallecieron un poco de gente, se salvó porque lo estaban entrevistando unos periodistas y se alejó un poco del sitio del siniestro. Cuando ya iba para allá, se cae el puente con el poco maestro y murieron unos cuantos. Son cosas que hemos ido recopilando en nuestra memoria, que oímos la noticia por la televisión o que oímos la noticia que mi mamá la contaba. Entonces yo quisiera eso, pues,
quizás usted también tiene esa vivencia, esos recuerdos. Lo que pasa es que están muy guardados ahí, quién sabe dónde, en un disco duro interno de su memoria. Sáquelo. Eso es bueno, recordar nuestra historia. Y si usted vio un libro, hay gente que tiene el libro de historia y le da como piquiña, prefiere otras más, pero eso de historia es bueno aprender. Porque como dice por ahí, aprender nuestro pasado para que no ocurra de nuevo las desgracias. No recuerdo, siempre se me olvida ese lema, pero así es, señores. La historia es muy bonita y ustedes me ven por la calle y pregunten. No tengan pena. A veces mucha gente lo hace. Me ven por la calle y me preguntan, ¿tú sabes de esta cosa? Si no sé, con toda sinceridad, te digo, no lo sé. Pero eso me sirve ¿para qué? Para investigarlo. Y estoy seguro que la próxima vez que me vea, te lo voy a responder. Porque eso estamos. Quizás no me acuerde de lo que hice hace media hora o hace una hora. A veces no me acuerdo si iba para la cocina, iba a hacer algo y no recuerdo qué es lo que iba a hacer. Pero sí me acuerdo de esas cosas de la historia, de la colonia, de la independencia y más que todo de ahorita. Cuando hemos hablado de la Revolución de Octubre, hemos hablado de cuando se separó Prieto de Acción Democrática y fue candidato porque ellos, bueno, propusieron a Gonzalo Barrios y él se lanzó aparte con el MEP. ¿Quién estuvo ahí? Mi abuelo. Mi abuelo fue uno de los fundadores del Movimiento Electoral del Pueblo junto con Maestro Prieto. Eran tan amigos, fíjense ustedes, porque tuvieron comunicación. El partido MEP quedaba allí en la calle Carabobo con calle de la Victoria, en esa esquina allí. Y recuerdo también que ustedes conocieron la bodega del señor Juan Guerra. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de cuando Jorge Ordogoiti, no sé si ya te lo dije, cuando esa cuadra del final, bueno, ahorita es el final de calle Independencia, donde están los bloques del Mangle, donde estaban esas casas de antes? Bueno, yo llegué a ver el decreto de cuando se hizo el proceso de expropiación, pues con fines de utilidad pública, y le pagaron a la gente, a los dueños de las casas, para tumbar todas esas casas y hacer los bloques del Mangle. Recuerdo también cuando se hizo el proyecto para hacer los bloques de Playa Grande. ¿Cómo se iba a llamar esa urbanización? Urbanización Playa Grande. Luego que después muere Augusto Melay Villaverde, le ponen el nombre de él. Otra cosa también que le iba a decir, Jorge Ordogoiti era presidente del Consejo Municipal y tenía en sus planes el liceo. Él decía, el liceo de Playa Grande va porque va. Jorge Ordogoiti, ese gran maestro, el ñeco Ordogoiti, como le decía, va porque va. En unas declaraciones que él dio en cierto mes, entre el año 76, él decía, el liceo va porque va. Al poco tiempo fue el accidente y falleció. El accidente falleció junto con, ya lo dije antes también, pero falleció con el otro profesor amigo de él, Ángel Marcano, y el hijo del señor Pedro Agustín. ¿Y qué hicieron? El liceo fue, como lo había dicho él. ¿Y qué nombre le pusieron? Jorge Ordogoiti. Y así tantos otros personajes que los recordamos, porque en ese momento vimos y recorrimos y alguien nos contó y lo vimos. Esas son mis fuentes. La fuente es la vida diaria. Haga usted también su propia fuente. La historia es bella y es digna de contar aún más todavía. Espero que les haya gustado. Gracias al equipo de TUTV, Multitel, por todo ese despliegue para hacer estos programas, para llegar a ustedes con Así lo cuenta el hijo de Delia. Y bueno, como siempre les digo, Dios me lo bendiga y los quiero mucho. Recuerden que Jesucristo es el camino, se me dan derechito. He dicho, soy el hijo de Delia, Carupanerísimo. Hasta la próxima. Así lo cuenta el hijo de Delia.